el mundo ordinario. Pero ¿qué ocurre? Que antes de entrar en el mundo ordinario, hay también esas 5 subprogreso, como son la negativa a regresar, hay un rechazo al mundo ordinario, de la misma manera que había un rechazo a salir de ese mundo ordinario. ¿Por qué? Porque el alma o la mente de ese héroe o heroína en contacto con lo divino, con lo supremo, ahora le cuesta mucho volver a entrar en la caverna, le cuesta mucho volver a entrar en el mundo ordinario, volver a lavar la ropa, a fregar los platos, a hablar con el vecino, a votar cada 4 años, a rellenar la declaración de la renta. Entonces hay una resistencia de esa alma grande que ha desplegado las alas de volver a entrar en el mundo pequeño, en el mundo de las sombras, que diría Platón, con el mundo de la caverna. Entonces lo que pretende es quedarse en ese mundo extraordinario. Por eso también es una patología, intentar quedarse en ese mundo extraordinario, porque de alguna manera la ley es volver al mundo ordinario y poder poner al servicio de los seres humanos esos descubrimientos. Por eso se dice que el mundo ordinario o el mundo exterior también manda a sus emisarios a buscar a ese héroe, a esa heroína, para que vuelva y aterrice, por así decir, todos esos conocimientos de síntesis y de unificación y que los ponga al servicio de los seres humanos ordinarios. De ahí que esas últimas pruebas del héroe es la posesión de los dos mundos, el poder dominar los dos mundos y poder viajar del mundo extraordinario al ordinario con cierta fluidez, con cierta flexibilidad. Y ya por último, poder poner al servicio de los seres humanos esos dones o tesoros encontrados en el mundo extraordinario. Por eso los héroes o heroínas se convierten en médicos, en sanadores, en civilizadores, legisladores, y entonces ahí encontramos en todos los mitos de todos los pueblos antiguos cómo el héroe pues le da unas tablas de la ley a ese pueblo. El caso de Moisés después de bajar del cielo o del Sinaí en contacto con la divinidad, o le da unas tablas donde están escritas unas normas de conducta que van a ser regeneradoras y renovadoras de esos pueblos, o trae un simbolismo mágico, o trae una ceremonia o un baile ritual. En fin, es el regreso y la puesta al servicio de los demás de esos conocimientos divinos. Y eso a nivel psicoterapéutico se relacionaría pues con esa transformación y ese renacimiento y esa, digamos, superación del cáncer o de la enfermedad o del divorcio o de la muerte de un ser querido, lo ponemos al servicio de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Pero ¿qué ocurre? Que esa vuelta al mundo ordinario cuesta mucho y hay que aterrizar poco a poco, de forma que no molestemos a los demás, que no le demos una información a gente que no la pide o que no la necesita. Y por eso Jung proponía que esa integración de todo ese conocimiento del inconsciente se tenía que luego convertir poco a poco en algo práctico, sin molestar a los demás y sin quedarse, por así decir, con el ego inflado por haber descubierto todo eso. Y entonces eso nos lleva a cerrar el periplo, a cerrar la Odisea con, os voy a leer alguna frase, por ejemplo, de Carl Gustav Jung, donde él dice: quien ha experimentado profundamente en sí mismo esta experiencia de tener una vida interior en contacto con los grandes arquetipos, con los grandes dioses, es capaz de lograr una mejor comprensión de los procesos anímicos interiores. Pero también hay un cierto peligro, nos avisaba Carl Jung, que es desorbitar esos conocimientos y que, digamos, el psicólogo o el conocedor de alguna manera no puede, digamos, conciliar esos dos mundos. Por eso dice: al que no conoce por propia experiencia
la influencia peligrosa de los arquetipos